Hay un nivel de éxito que la mente humana no logra procesar. Fenómenos globales que de la noche a la mañana dictan lo que el mundo debe vestir, escuchar y pensar. Tras nuestro primer análisis sobre los pactos con el diablo, muchos de ustedes nos exigieron ir más profundo, porque la pregunta sigue flotando en el aire. Si el enemigo le ofreció a Jesús los reinos de este mundo a cambio de adoración, ¿cuántos crees que han dicho que sí en nuestros días? ¿Es simple mercadotecnia o es una transacción espiritual real? Bienvenidos una vez más. En el video anterior entendimos cómo el comandante en jefe de este mundo, Satanás, el diablo, estableció protocolos legales desde la época de Robert Johnson. Pero hoy no vamos a detenernos ahí. Quiero que entiendas algo que la palabra de Dios nos advierte con claridad en Apocalipsis 18:23, cuando habla del sistema babilónico que domina la tierra antes del fin, y dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Escucha bien, la palabra original para hechicerías en el texto griego es pharmakeia, que no solo se refiere a sustancias, sino a encantamientos, manipulaciones visuales y transferencias de frecuencias que adormecen los sentidos de las masas. Hoy vamos a descifrar cómo opera esta misma firma legal en el mundo contemporáneo. Prepárate, porque hoy vas a ver el reverso de la alfombra roja y cómo tu propia atención está en juego. Pero para entender cómo la industria del entretenimiento y la fama moderna se contaminaron con estas prácticas, no podemos quedarnos solo en el presente. Alguien que no se escondía en las sombras, sino que exigía arrogantemente ser llamado por su título más oscuro, la Bestia 666. Aleister Crowley. Nacido en una familia profundamente cristiana en la Inglaterra del siglo XIX, Crowley no solo se rebeló contra la fe, se obsesionó con destruirla. Se convirtió en el ocultista más influyente del mundo, un hombre que dedicó su vida a abrir portales y sistematizar la alta magia negra. En el año 1904, durante un viaje a El Cairo, Crowley aseguró haber canalizado a una entidad incorpórea llamada Aiwass. De ese encuentro nació un libro que cambiaría la historia espiritual del mundo y cuya máxima es el pilar de la agenda oculta actual. Haz tu voluntad, esa será toda la ley. Para el ojo inexperto, haz tu voluntad suena como un grito de libertad o amor propio, pero en la dimensión espiritual, desobedecer la ley de Dios para adorar el ego humano es la definición pura de satanismo. Crowley enseñó que mediante rituales específicos, sacrificios e invocaciones, el ser humano podía acceder a un poder sobrenatural para obtener genialidad, magnetismo y un éxito descomunal en la tierra. En pocas palabras, enseñó cómo empaquetar y vender un pacto. ¿Y por qué es tan relevante hoy en día? Porque Crowley entendió que el arte y la música eran los canales perfectos para propagar su filosofía. Décadas después de su muerte, su rostro apareció en la icónica portada del álbum de The Beatles, Sgt. Pepper's. Bandas legendarias como Led Zeppelin se obsesionaron tanto con él que su guitarrista, Jimmy Page, compró la mismísima mansión de Crowley a orillas del lago Ness para realizar rituales. Artistas como Ozzy Osbourne le dedicaron canciones completas y estrellas del pop actual siguen replicando sus rituales de iniciación en pleno escenario. Aleister Crowley
no fue un simple loco del siglo pasado, fue el estratega que el enemigo usó para normalizar el ocultismo en la cultura popular. Él demostró que el precio de la cúspide artística muchas veces requiere entregar el control a entidades que, a final del día, siempre vienen a cobrar la factura. Si creías que los pactos era un asunto exclusivo del siglo XIX, déjame decirte que estás profundamente equivocado. El protocolo legal del enemigo no ha cambiado. Simplemente se ha modernizado para mimetizarse en la música que escuchas todos los días. Y para entender el alcance de esto en el mundo hispano, es obligatorio analizar la máxima figura de la música latina actual, Shakira. Desde los inicios de su carrera, la cantante barranquillera tuvo que enfrentar duras críticas por su peculiar tono de voz. En el plano puramente humano, su éxito parecía imposible. Sin embargo, de la noche a la mañana pasó por encima de todo prejuicio hasta convertirse en la reina indiscutible del pop latino, superando récords históricos. Pero, ¿realmente todo ese fenómeno proviene únicamente de su talento? Viajemos al año 1999, con su emblemático tema Ojos Así. En las presentaciones de esta canción, la artista aparece portando una cruz invertida sobre su cabeza, el símbolo universal de la oposición directa al cristianismo, mientras que en su brazo lleva pintada una serpiente, el reptil que en las Sagradas Escrituras representa el pecado original y la seducción del enemigo. Existen fuertes teorías que señalan que Shakira no es una marioneta más, sino una de las máximas autoridades representativas en estas agendas en Latinoamérica. Y si necesitas una prueba contundente del pacto legal y la entidad a la que presuntamente se le debe su masivo e incombustible éxito reciente, observa con atención su histórica sesión musical con el productor argentino Bizarrap. En este tema, que rompió todos los récords mundiales, Shakira ejecuta ante la cámara un gesto muy específico. Estira 2 dedos de la mano derecha hacia arriba y 2 dedos de la mano izquierda hacia abajo. Esto no es un paso de baile, es el axioma hermético: como es arriba, es abajo. El gesto oficial de consagración e invocación a la deidad pagana y demoníaca conocida como Baphomet. La confirmación de este culto se trasladó en vivo a los escenarios de los MTV Video Music Awards. Allí, frente a millones de espectadores, la barranquillera ejecutó lo que muchos califican como un ritual de artes oscuras en televisión abierta. Realizó una danza ceremonial cruzando dagas frente a una luna llena eclipsada. En el mundo espiritual, un eclipse representa el momento en que la luz y la energía de la creación se mitigan, abriendo los portales para la manifestación de maldiciones y decretos oscuros. No fue entretenimiento, fue una coreografía de veneración y un mensaje claro para sus enemigos espirituales. Hemos hablado de la oscuridad que rodea a figuras del pasado y a los extravagantes símbolos del presente, pero el caso que vamos a analizar ahora nos duele porque nos demuestra cómo el enemigo busca corromper no solo a los perdidos, sino a aquellos que alguna vez caminaron en la luz. Hablemos de Catherine Elizabeth Hudson, el rostro angelical que el mundo entero idolatra como Katy Perry. Para quienes no conocen su origen, Katy no nació en una cuna de rockeros ni en un ambiente secular. Ella creció en un hogar profundamente cristiano, siendo hija de pastores evangélicos. Su primer sueño no era cantar sobre rebeldía ni llenar estadios mundanos. Como ella misma confesó en una entrevista, su deseo genuino a los 15 años
era convertirse en la próxima Amy Grant de la música cristiana. Katy Perry quería usar su voz para alabar a Dios, pero el enemigo es un cazador paciente y sabe exactamente dónde golpear, en la frustración. Su disco de música gospel fue un rotundo fracaso. Nadie lo compró, las puertas se cerraron y es en ese valle de decepción donde se presenta el comandante jefe con su contrato legal en una entrevista que quedó grabada en video para la historia. Didn't you release a CD like almost 10 years ago? Yeah, I mean, I released a gospel record when I was 15 because I grew up in, a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. Because I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, Yeah. but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Amigos, no estamos interpretando mensajes en reversa, ni buscando símbolos escondidos. Es la propia artista admitiendo la transacción espiritual ante las cámaras. Muchos analistas del entretenimiento intentan justificar esto diciendo que es una simple broma. Pero en el mundo espiritual no hay bromas, hay decretos. Cuando tú declaras con tu boca que entregas tu alma al adversario, las leyes de las tinieblas toman posesión de tu jurisdicción legal. ¿Y cuál fue el resultado de este intercambio? Obtuvo la fama mundial, la riqueza y el reconocimiento global. Pero su identidad espiritual fue completamente secuestrada. Pasó de cantar salmos de adoración a Dios, al Señor Jesús, a protagonizar videos cargados de brujería, vestirse con símbolos y declarar abiertamente ser creyente en los extraterrestres y en todo lo paranormal. La vasija fue vaciada del Espíritu Santo para ser llenada con agendas oscuras. El caso de Katy Perry es una advertencia trágica para nuestra juventud. El diablo te va a ofrecer el atajo cuando sientas que Dios está tardando. Te va a decir que tu talento merece un escenario más grande, pero recuerda siempre esto: el escenario del diablo es temporal y la caída es eterna en las garras del mismo diablo por toda la eternidad. Hasta ahora hemos visto artistas que, sabiendo exactamente lo que hacían, se entregaron a las tinieblas. Pero el enemigo también es un cazador oportunista. A veces, la puerta no se abre en una reunión de élite o en la desesperación por la fama, sino a través de la ignorancia espiritual. Vamos a abrir uno de los expedientes más perturbadores de la historia del rock moderno, el álbum Maldito de Mars Volta. Todo comenzó en el año 2006, en la histórica ciudad de Jerusalén. Omar Rodríguez López, el guitarrista de la banda, caminaba por los mercados callejeros cuando entró a una tienda de antigüedades. Ahí encontró un objeto que llamó poderosamente su atención: una tabla espiritista arcaica, un antiguo tablero de la Ouija que contenía símbolos blasfemos e impuros. Ignorando por completo la advertencia bíblica sobre la abominación de consultar a los espíritus, Omar compró la tabla como un simple obsequio para el vocalista de la banda, Cedric Bixler Zavala. Los demonios no necesitan que creas en ellos para operar, solo necesitan jurisdicción legal. Lo que empezó como un pasatiempo para matar el aburrimiento durante una gira junto con los Red Hot Chili Peppers, noche tras noche jugaban con la tabla hasta que, tras descifrar un cántico de mal augurio escrito en hebreo, latín y arameo oculto en el tablero, una entidad específica hizo contacto. Se presentó con el nombre de Goliat, manifestándose como una fuerza oscura que habitaba en un perverso triángulo espiritual. El espíritu
comenzó a darles revelaciones y mensajes. La banda, cegada por esta repentina y adictiva inspiración, empezó a componer su nuevo disco basándose literalmente en los dictados de este demonio. Pero el diablo no es un muso gratuito. El protocolo espiritual siempre exige un intercambio. Primero, Goliat les pidió ofrendas físicas sencillas, que le ofrendaran ron y flores. Ellos, por obtener más material para sus canciones, accedieron. Pero a medida que el álbum tomaba forma, el hambre del demonio creció, hasta que finalmente lanzó su verdadera y aterradora demanda. El ente les exigió cambiar de lugar con uno de los miembros de la banda para poder liberarse de su prisión en el tablero y tomar un cuerpo físico. Aterrados por lo que había desatado, los músicos se negaron y abandonaron las sesiones espiritistas de inmediato. Pero ya era tarde, la puerta estaba abierta. Las amenazas del ente comenzaron a materializarse de una forma que destruyó la paz de todos. El baterista abandonó el grupo a la mitad de la gira. El vocalista sufrió una lesión tan grave en el pie que tuvo que ser operado y aprender a caminar de nuevo. El bajista fue diagnosticado con una rara enfermedad en la sangre. Y en el estudio de grabación se desató el caos absoluto. El ingeniero intentó destruir las cintas maestras y la banda tuvo que irrumpir en su casa para recuperarlas. Las pistas de audio desaparecían de los discos duros frente a sus ojos como si jamás se hubieran grabado. Y el estudio personal de Omar sufrió inundaciones severas en 2 ocasiones sin razón aparente, arruinando miles de dólares en equipo. Desesperado y harto del tormento, el guitarrista entendió que estaban lidiando con un principado real. Le pidió el tablero a Cedric, lo partió en 2, lo envolvió en un trapo y lo enterró en un lugar desolado que prometió no revelar jamás. La banda finalmente forzó la salida del disco a principios del 2008, bajo el título The Bedlam in Goliath, el manicomio en Goliat, añadiendo temas positivos en un intento desesperado de usar la música para encerrar la maldición que aquellos mismos habían liberado. Irónicamente, el mundo secular aplaudió esta obra. Fue aclamado por la crítica y les otorgó un premio Grammy. Muchos jóvenes compran tableros de Ouija, pensando que es un simple juego de mesa, pero detrás de la madera y las letras hay fuerzas reales, demoníacas, esperando que alguien levante el auricular. The Bars Volta ganó un Grammy y el aplauso del mundo entero, pero experimentaron en carne propia lo que significa que el diablo sea el productor de tu vida. Sea cual sea tu opinión sobre esta historia, hay una realidad que la Biblia repite una y otra vez. Jugar con lo espiritual nunca es un asunto trivial. Lo que muchos consideran entretenimiento, curiosidad o una simple experiencia puede convertirse en una puerta hacia consecuencias que no entienden y que no pueden controlar. Por eso Dios advierte con tanta claridad que nos alejemos de toda práctica relacionada con la invocación de espíritus. La pregunta no es si vale la pena intentarlo. La pregunta es, ¿vale la pena correr el riesgo? Hasta aquí llegamos con este expediente. Si este video te pareció interesante, te invito a compartirlo con otras personas para que más gente conozca estas historias y pueda analizarlas a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Déjanos también tu comentario. Queremos saber si te gustaría que realizáramos una tercera parte de esta serie. Y por supuesto, que otros artistas, bandas o temas relacionados con el mundo espiritual te gustaría que investigáramos en los próximos videos. Tu participación nos ayuda a seguir creando este contenido. Y quiero darte un mensaje muy importante, joven o persona que me estás viendo. Si tú te has encontrado
en este tipo de prácticas, estás en un mundo muy peligroso. Jesucristo vino a hacernos libres. Y conoceréis la verdad, dijo Cristo, y la verdad los hará libres. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hoy puedes tú entregarle tu vida a Cristo, arrepentirte y pedirle perdón a Dios por tus pecados. Ven a Jesús, que Él puede romper esas cadenas espirituales, ya que en la cruz del Calvario Él venció a todo principado, a toda potestad, a todo espíritu demoníaco. Porque Jesucristo es quien verdaderamente nos puede liberar y romper esos pactos y protegerte de cualquier pacto que tú hayas hecho. Haz esta oración con todo tu corazón y dile: Dios y Padre, creo en tu Hijo Jesucristo, que murió en una cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todas las prácticas que he hecho con el ocultismo. Te pido que entres a mi vida en este momento como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu sangre que derramaste en la cruz. Hoy quiero ser llamado tu hijo. Hoy quiero venir a ti. Rompe estas cadenas en mi vida y estas prácticas, porque te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.